Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Hay que ir preparándonos para el evento de Halloween y consigo vamos a hacer un resumen de los objetos que vimos en el festival pasado. Aquí veremos algunos de los artículos más importantes y útiles con funcionalidad a largo plazo que deberías ir considerando conseguir para tu partida desde ya. Como por ejemplo el Calabazanomicon, la moneda maldita y otros artículos que veremos a continuación. Puede que algunos estén disponibles mientras que otros no tanto, pero de igual manera vamos a tenerlos en cuenta, ¿listo? Así que ponte cómodo, saca unas papitas o algo de tomar porque estamos por comenzar. En primera instancia tenemos al Cristal Oscuro, uno de los artículos más útiles para cualquier tipo de jugador, sea nuevo, intermedio o veterano, pues este objeto nos permite almacenar o liberar puntos de radiación, llegando a ser bastante útil para jugadores que no cuentan con medicinas o consumibles que logren contrarrestar la enfermedad por radiación. También puedes salvarte si estás en apuros mientras exploras alguna ciudad o estás transitando por una zona con alto índice de contaminación. Desde lo personal aquí yo considero que este es uno de los mejores objetos. Yo lo utilicé bastante cuando fui un jugador de nivel intermedio, de verdad es muy útil. En segunda instancia tenemos la bolsa del glotón, una mochila que nos permitirá aumentar en 200 puntos extra los contadores de la sed y el hambre, siendo bastante útil cuando vamos a necesitar consumir varias recetas de comidas para adquirir las ventajas, ¿no? Y hacer combos para podernos enfrentar a cualquier tipo de enemigo. Esta mochila, al igual que el gigabateador y la espada del verdugo y la moneda maldita, eran artículos que se conseguían de manera asegurada al ir avanzando en la historia del evento. De momento no se sabe si se van a conservar así o van a pasar a estar en las famosas loot box. Estas armas que mencionamos anteriormente estaban condicionadas con el nivel de armadura del demonio, es decir que entre más alta estuviese dicha armadura, más daño y mejores características poseía cualquier artículo del evento de Halloween. A excepción de Calabacita, ¿no? Que como cualquier mascota su daño, comandos y demás atributos dependían de su nivel, o bueno, dependen aún, ¿no? Como por ejemplo lo están viendo en este momento, y no solo Calabacita, sino la espada y los demás artículos. Lo más interesante y bonito que pudimos ver en ese evento fue que cada artículo tenía un efecto único que lograba alterar el estado del enemigo y nos proporcionaba ventajas al irlos eliminando. Un muy buen detalle si me lo preguntan. Al igual que la mano del chamuco, que arrastra y deja marcado al enemigo con debilidad, disminuyendo su daño provocado. O la ballesta Helsing, que provoca graves quemaduras en los objetivos alcanzados. Es que mejor dicho, este evento lo tuvo de todo. Fue un festival de la locura, una montaña rusa de sensaciones y momentos únicos, buenos para muchos y un tanto malos para otros. Continuamos con la alfombra de Aladdin, un vehículo aéreo que puede llegarte a ser muy útil si eres un jugador nuevo o intermedio o incluso hasta veterano, porque de pronto hay algunos que deseen transportar pequeñas cosas de un lado a otro cuando el terreno es de difícil acceso. O sea, mejor dicho, aquí pueden hacerse unos viajecitos de un lado a otro, suavecitos, y no hay problema alguno para hacer los gastos con helicóptero, ¿no? Entonces se hace un poco más ameno los transportes así. Otro artículo que en su momento iba a ser el más poderoso hasta que fue nerfeado es la Ira del Bosque, un bastón que cuenta con la habilidad de inmovilizar enemigos y de invocar árboles poseídos que nos estarán asistiendo en los combates. Y como si fuera poco, también se añadió un equipo que aumentaba enormemente nuestra evasión. Así es, amiguitos, es la capa de invisibilidad. Prácticamente con ese traje nuestro enemigo no podía tocarnos ni un pelo, a menos que se utilizasen explosivos, pero de resto era muy difícil que llegasen como a impactarnos con cualquier proyectil o con daños físicos de cuerpo a cuerpo, si teníamos equipados esa capa. Lo malo de esta es que se desgasta supremamente rápido y cuesta un montón repararla. Eso sí, ahí está la gran desventaja de ella. Y vamos a ir terminando el video con los dos artículos más revolucionarios que llegaron con ese evento, el Calabazanomicon y la moneda maldita.
Todo el mundo quería hacerse con este libro, ya que con él podíamos crear súbditos de calabaza que sirven para el combate o para recolectar recursos. Este artículo es bastante útil, pero a su vez es caro de utilizar, pues los costos de creación de los súbditos son muy elevados. Pero para aquellos jugadores que comercian y se dedican a la tarea pues, de la industria y toda esta cuestión, puede llegar a ampliar sus ganancias y reservas de objetos en unas cifras muy grandes. Y finalmente tenemos la moneda maldita, un objeto que nos permite invocar un comerciante fantasma que estará ofreciéndonos una serie de intercambios dependiendo del bioma en el que lo invoquemos. Hace bastante tiempo hemos dejado una lista de intercambios y de posibles combos que pueden realizar teniendo en cuenta cada bioma y objeto. Aquí se los dejaré para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like, mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.